Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que si la queréis adquirir la podéis hallar a la venta en Amazon, La Casa del Libro, El Corte Inglés o la misma página web de Autores Indie. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes, y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. Asimismo, he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido La Casa Andalucía en Barcelona, el día 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, la cual se hizo una exposición de carteles taurinos y José Donaire actuó como mediador. Y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Por otro lado, también hago novelas espontáneas, esto es narrar de viva voz, como La Torre de Piedra, La Costa del Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de algo que es esencial para un cristiano, como todos los temas evidentemente que se hablan en la Biblia, los mandamientos, la fe, la paciencia, la sumisión a Dios, la obediencia, la prédica, el amor al prójimo, el amor a Dios, evidentemente, sobre todas las cosas, pero hay algo que tiene que tener todo cristiano y todo creyente en Dios, y es la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Porque claro, si a alguien le preguntas en el mundo qué es la fidelidad, te va a decir inmediatamente la fidelidad a tu pareja, a tu marido, a tu mujer, pero es algo más. La fidelidad, evidentemente, a un compromiso, y dentro de esto vamos más allá y vamos a hablar de una fidelidad que es muchísimo más importante, como es la fidelidad espiritual, la felicidad a Dios. La persona que cree, que tiene fe, es fiel. Entonces, no basta con decir yo creo en Dios, sino que también hemos de obedecerle. Y cuando nosotros creemos en Dios, creemos que Él es capaz de sostenernos incluso cuando estamos atravesando momentos difíciles. Ya había hablado de lo que era ser un cristiano, de lo que representaba ser cristiano, de las pruebas a las que se sometía un cristiano, y desde el mismo momento en que una persona decide aceptar a Cristo en su corazón y en su vida, adquiere un compromiso de fidelidad para con Dios. Dios es fiel para todos aquellos que están a favor de Él, ya los considera hijos por medio de Cristo, del sacrificio de Jesucristo, de su Hijo, pero también nosotros tenemos que responder a este llamado, a este compromiso. Vemos a lo largo de la Biblia, de la historia del pueblo de Israel, que es un reflejo de lo que nosotros tenemos que ver y que obedecer, cómo Dios Padre, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, fue fiel al pueblo de Israel. Y muchas veces lo sostuvo en medio de tantas tribulaciones, de tantos peligros, tantos ataques que tuvo de pueblos que eran paganos, que iban contra la palabra de Dios, no porque ellos fueran más importantes, más perfectos que otras personas, sino porque era su pueblo y el que Él en su soberanía había elegido. Es como una lección que nos da a todos los demás. Ahora es evidente que a partir de Cristo ya no hay gentiles y judíos para Dios, ya no hay esta diferencia. Entonces todos aquellos que aceptamos al Cristo ya somos judíos por adopción, pero hemos de ver y hemos visto a lo largo de la Biblia cómo Dios va de alguna manera siendo fiel a su palabra y protegiendo a ese pueblo de Israel, a su pueblo. Pero eso no quita que también, evidentemente, los castigara cuando no cumplieran sus mandamientos. Entonces, la fidelidad es un compromiso que adquirimos los creyentes, los cristianos, y supone que vamos a confiar totalmente en Dios, en medio de estas tribulaciones y estos peligros.
Vemos el ejemplo de Daniel. Daniel fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por cierto, Daniel quiere decir Dios es mi juez. Y Daniel, en medio de todos los peligros que atravesó durante su vida, desde que fue deportado, digamos, a Babilonia la Grande, desde Jerusalén, vemos como él fue un hombre fiel a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que totalmente estuvo al servicio del Señor y oraba 3 veces al día e incluso no le importó ser lanzado a la fosa de los leones, cuando vemos casi ya al final de la historia de Daniel. ¿Por qué? Porque él se debía a su Dios. No fue a implorar al rey, no fue a dar dinero, no fue a nada, sino simplemente fue a hacer lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y esto es un ejemplo grandísimo de un hombre fiel a Dios, pero es que los vemos en todos los hombres y mujeres de Dios. Lo vemos en Moisés, lo vemos en Abraham cuando sacrifica a su único hijo que Dios le había dado en su ancianidad, después de tanto tiempo de perseguir ese deseo, ese anhelo, y cómo él, cuando Dios le dice a Abraham, vete al monte y sacrifícame a tu hijo. Y lo hizo. Y antes de que evidentemente le matara, el ángel del Señor viene y le detiene. Pero vemos cómo Abraham es otro de los grandes hombres que es fiel a Dios. Fiel a Dios es Noé, cuando Dios le dice lo de que va a destruir la tierra por medio de un diluvio y le dice que haga un arca y lo hace. Y así vemos como Moisés también fue fiel a Dios y otros hombres grandes de la Biblia y mujeres de la Biblia. Los mártires, Esteban, que fue el primer mártir, como vemos que él da su vida por Dios, lo apedrean, lo matan, pero él está con el Señor. Entonces, ¿vale la pena ser fiel a Dios? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque va a darnos muchas bendiciones y va, de alguna manera, a agradarle a Dios y vamos a cumplir nuestro propósito en la tierra. Nuestro propósito en la tierra no es disfrutar de los placeres materiales, a pesar de que esto nos agrada a todos. Estamos todavía en el verano, el mes de agosto, ya finalizando. Mucha gente ha hecho vacaciones, otros las van a hacer ahora. Hay quien no las hace también, porque no puede o por cualquier circunstancia. Y los que hemos podido hacerlas o los que las hacemos, le damos las gracias a Dios por ese regalo que Dios nos da, porque todo es un regalo para nosotros. No valemos más que otros que no las han podido hacer, desgraciadamente, pero siempre el agradecimiento. Ahora, viene ya la vida ordinaria, la vida del trabajo, la vida de la rutina, pero también tenemos que darle gracias a Dios porque hemos vuelto sanos y salvos y porque además, mientras el Señor nos tenga con vida en esta tierra, tenemos que ser felices y agradecidos con Él y cumplir lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Hemos hecho vacaciones, ha sido estupendo, ha sido magnífico, hemos sido felices, pero esto ya es otro capítulo de la historia, de la vida de nuestras personas. No es todo el jijiji, el jajaja, la fiesta se termina y tenemos ya que terminar ese capítulo. Por eso es importante, hasta desde el punto de vista humano, que yo hablaba de la rutina, cómo ir venciendo la rutina, el intentar, mientras haya luz solar, mientras tengamos el verano todavía, aprovechar sábados y domingos si podemos, de ir a la montaña, a la playa, es decir, en fin, no meternos tan de lleno en la rutina. ¿Por qué? Porque tampoco es bueno. Esto lo dicen los psicólogos, los psiquiatras, pero es verdad, ¿no? Ese volver otra vez a la oficina, a trabajo, donde sea, tan fuerte, tenemos un poco que desconectar, pero siempre dándonos cuenta que tenemos que empezar otra vez a la vida ordinaria. Entonces, la fidelidad es importante, la fidelidad es necesaria y es la que prueba nuestra fe. La fe provoca la fidelidad y la fidelidad prueba también y demuestra que somos cristianos y nuestra conducta es aceptable a los ojos de Dios.
Si nosotros no tenemos fe, no podemos ser fieles a Dios, porque es evidente que ¿para qué? Si yo soy conforme a los ojos de Dios, al corazón de Dios, perdón, y tengo temor de Dios y respeto sus mandamientos, no voy a ser idólatra. No puedo adorar a ídolos, ni por compromiso, ni por caer bien. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Así probaré que realmente confío en Dios. Entonces la fe es un compromiso, la fidelidad es prueba de que Dios va a obrar en nosotros una protección, bendiciones y un escudo para nosotros. Yo seré un escudo para ti, le dijo a David, a Moisés, a Noé, a Abraham, a todos aquellos que confían en Dios. Y como el ser humano, que ya lo he dicho muchas veces, las amenazas mundiales, y como el ser humano está en un mundo de pecado, está en un mundo que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, que hay una rebeldía constante, que la vemos constantemente, que la vemos a nuestro alrededor, tiene que confiar en Dios y pedir constantemente la protección de Dios. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Antes de salir de casa tenemos que pedir la protección de Dios, porque no sabemos la cantidad de peligros que tenemos ya a nuestro alrededor. Gente que nos quiere hacer daño, casos fortuitos que se nos vienen encima y luego ya lo estamos viendo constantemente. Ese calor tan horrible que ha venido, el calentamiento global, el efecto invernadero, la sequía, todo eso son circunstancias que nos están amenazando. La guerra de Ucrania, la subida de los precios, todo este clima de inestabilidad económico, político, social, este mal que cada vez está creciendo más, todo esto, si no tenemos un asidero, que es Dios, si no tenemos alguien en quien confiar poderoso, que no hay más que Dios, porque Dios es el Shaddai, el Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, entonces nos vendremos abajo muchas veces. Ahí viene la depresión, vienen los suicidios, vienen, ¿por qué? Porque no se tiene a Dios. No se tiene confianza ni fe en Dios. Pero recordar, y con esto termino, que la fidelidad es importante. Cuando una pareja contrae matrimonio, ya tienen que hacer un compromiso de fidelidad uno a otro. La mujer ya no va a tener relaciones con otros hombres y el hombre no va a tener relaciones con otras mujeres. Pero ningún sentido, ni sexual ni sentimental. Relaciones sociales, nada más. ¿Por qué? Porque ya están unidos. Hay un compromiso, una unión, una obligación. Tienen derechos y obligaciones entre los dos. Ya forman una sola carne. Pues nosotros cuando nos comprometemos con Dios, porque decimos, admitimos en nuestro corazón a Cristo, aceptamos el sacrificio de nuestro Señor, ya le pertenecemos a Dios. Somos sellados, aunque nosotros no lo veamos, lo ven los espíritus que están vagando constantemente alrededor nuestro, buenos y malos, los ángeles, buenos y malos, y ellos ya ven que hay un cristiano, una cristiana. Pero tenemos que ser fieles a Dios, es decir, obedientes a Dios. No solo de boca, sino de palabra. Es decir, que los que están a nuestro alrededor se den cuenta de que nosotros somos fieles a Dios y que no seguimos la corriente del mundo. Es decir, ¿hemos de cumplir las normas y las leyes de los estados de los países? Sí, siempre y cuando no vayan en contra de las normas de Dios, porque entonces sí que Dios nos permite el no aceptarlas y el no cumplirlas, porque antes nos debemos a Dios que al mundo. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre el tema de la fidelidad a Dios, y gracias por haberme escuchado.